La fiesta de Santana era el 26 de julio. Justo fallece en el año 52 Eva Perón, duelo nacional. Y nosotros protestando porque nunca teníamos un baile una vez al año y justo duelo, hubo baile y la juventud protestando. El 3 de mayo de 1930 nació, en la colonia del norte santafesino, Isabel María Cruz, la quinta de los 7 hijos de Doña María y Don Adiodato, la niña más pequeña de la casa y la más rubia de todas. De pelo blanco, 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 se ganó el apodo de la Paya, para quienes no sabían que en su familia le decían Beli. Yo nací 64 años después, el mismo día, en la provincia de Buenos Aires, y soy la más chica de sus nietos. Creció en el campo y aprendió a hacer las tareas típicas de la época, como bordar, tejer y coser. Y le encantaba hacerlas a la hora de la siesta mientras conversaba con su hermana mayor, Elda, que es la madrina de mi papá, su hijo mayor, Luis. Por aquel entonces no tenía idea de cuánto tejería para sus nietos y sus nietas. No se imaginaba que con sus lanas y con sus puntos, Santa Clara, jersey y arroz, iba a tejer, como le gusta decir a ella, un camino entre La Quiaca y Ushuaia, pero más cálido y más hermoso que la Ruta 40. A veces los hacía con corazones y con más de 3 colores. También los hacía con 8 en las mangas y en el frente. Y si le pedíamos el modelo de algún negocio, lo podía hacer, lo lograba, pero más especial, porque estaba hecho con sus propias manos. Pero no todo eran tareas laborales femeninas, esas eran la mayor parte de las veces sus distracciones. Todas las mañanas, al alba, bien tempranito, ¿sí? Y también por las tardecitas, al crepúsculo, trabajaban en el tambo ordeñando las vacas. Esas eran tareas más pesadas, que las hacían con mucho amor y donde nos ha inculcado y demostrado que el trabajo dignifica. También fue a la escuela primaria, aunque sabemos que eso no era lo que más le gustaba, porque le ataban su mano hábil, la izquierda, con un pañuelo atrás de la espalda. De esa época cuenta algunas anécdotas que tampoco son muy agradables. Por ejemplo, que hacían caminar sobre granos de maíz desparramados por el piso del patio a los compañeritos que se portaban mal. Recuerdo muy bien que cuando fui a Villa Trinidad de viaje con mi familia, a mis 5 años, a pasar una Navidad, fuimos a conocer la escuela de la Yaya a Colonia Ana. Y pude imaginarme ese castigo del que ella me hablaba en el patio, de tantas veces que Ibis ya por entonces me lo había contado. Hoy, en la familia, los zurdos somos 6, sus 3 hijos y 3 de sus nietos, Rodri, Kate y yo. Estudió en Colonia Ana, en la escuela rural número 131, donde asistía a clases con su hermana Aurora y su vecina y amiga Albina, en Zulki. Y luego en una volantita coche plaza, en la que según recuerda Aurora, en sus memorias que nos dejó, trepaban Pepa, Kuriger, Krubel y May. En esos relatos Aurora también cuenta cómo Isabel tenía apenas unos meses y la dejaron abandonada en un chiquero de chanchos. Y también una noche, de tanto amacar su cuna, terminó tirándola al piso. De tantas travesuras que le hacían sus hermanos, la Yaya ha debido de avivarse. Unos años más tarde, yo también me avivé y le hacía mula mientras jugábamos a la canasta. Básicamente, le miraba las cartas en el reflejo de los anteojos. La Yaya estudió en Ercilia, en un colegio de monjas. Siempre le pareció muy severa su educación. Las monjas, cuando se enojaban, les decían: Dios los va a castigar. Y a ella le parecía algo muy raro y se preguntaba para sus adentros: ¿cómo Dios nos va a castigar si Dios todo lo perdona y Dios es misericordioso? No todo eran labores y tareas. La hora de la siesta de los adultos era para Isabel la hora de jugar a la sombra de algún árbol. Fabricaba muñecos con barro y palitos, con los que armaban personajes. Jugaban mucho con sus vecinos y con sus hermanos menores,
el Fito y el tío Rulo. Seguramente en esas tardes que habrá tarareado alguno de esos folclores que tanto le gustaban, y tal vez hasta haya aprendido a zarandear su pollera. La música siempre la trajo. Tanto le gustaba la música que soñaba con ser pianista. Por eso, cuando jugaban con Aurora las señoras y usaban el fortín, Isabel tocaba el piano en el volante. En sus últimos años de primario, en el colegio de monjas de Ercilia, Santa Teresita del Niño Jesús, hizo algunos intentos por tocar el piano, pero la verdad es que no se llevaba bien con las hermanas. Tal es así que sexto grado lo rindió libre, preparada por su hermana Aurora, 3 años mayor. Por ese entonces no se imaginaba cuántos de sus nietas y de sus nietos, de sangre y de corazón, la deleitarían con su música. Hay una anécdota muy graciosa que cuenta la abuela de cuando ella era joven, tendría alrededor de 15 años, y viajaba en un tren, en una de esas tantas idas y venidas, y frente a ella iba sentada una señora, medio nariz parada, y bueno, pasó un vendedor ambulante vendiendo té, y la señora dudó en comprarlo. Finalmente le compra el té y se lo toma, y cuando lo termina la abuela le dice: ¿usted sabe que ese té lo hicieron en una media vieja? Bueno, otra anécdota que describe muy bien el carácter de mami es que a los 18 años ella quería aprender a manejar. Mi nono tenía una chatita que era para ir al campo a Santiago del Estero y un Fará que era el auto que usaban para ir del campo al pueblo, que lo manejaba la tía Elda, la mayor de las mujeres, la segunda hija de María y Adeodato después de Toto. Mi mamá quería aprender a manejar y su hermana mayor no tenía tiempo. Como nadie le enseñaba, un día agarró el auto y salió sola. Empezó a dar vueltas al cuadrado, un potrero cercano a la casa. Entonces Elda salió corriendo. Isabel se asustó porque no podía frenarlo, hasta que terminó haciéndolo en una cuneta llena de barro. Estaba muerta de miedo porque pensó que su hermana mayor la iba a retar y era importante lo que decían y respetaban a los dos hermanos mayores. Pero Elda tenía una debilidad por ella. Yo me llamo Marta porque era el segundo nombre de Elda. Me encanta esta historia porque es muy emblemática. Muestra las ganas de trascender y su desafío de una mujer de esa época. Continuando con lo que contó mi hermana mayor, Marta Isabel, quiero contarles que el proyecto de Isabel I en querer aprender a manejar no quedó ahí. No. Ella continuó, hizo hasta que aprendió a manejar. Y no solamente aprendió a manejar, no. Después pasó a ser profesora de manejo. Ella le enseñó a manejar a Héctor Alonso, mi padre. Y después mi padre se ausentaba por trabajo y le dejaba su 3CB 0 kilómetro color bordó. Y ella lo usaba, por supuesto. ¿Y cómo lo usaba? Dicen que un día los amigos de mi padre lo encontraron en la calle y le dijeron: ayer te vimos pasar en el Bordeaux por la avenida 25 de Mayo a una velocidad impresionante. ¿Ayer? Dijo mi padre. Yo ayer no estaba en la ciudad de San Francisco. Había viajado a trabajar a Rosario. Ahí quedó en evidencia que el 13B iba en manos de mi madre. Y lo peor, que además de ir a altas velocidades, llevaba a 3 criaturas inocentes, o sea, yo y mis 2 pobres hermanos. Como no tenemos tan buena memoria como Isabel, esto es parte de lo que sabemos de ella. Hay otras cosas que no son tan fáciles de transmitir con un relato, aunque en nuestra familia haya muy buenos contadores de historias, y la Yaya sea la principal apuntadora de su cuentista preferido, el Chiche. Aprendimos más de mirarla en detalle, de compartir con ella tarde de cartas y de mates fríos para que no nos quemáramos la lengua, y de mates azucarados para que pudiésemos pasar el trago amargo. De noches en su cama de cuentos,
y de ponerle queso rallado a los fideos para que se enfríen. De compartir hermosos momentos aprendimos, primero y principal, que si uno toma agua se oxida. De hecho, ella es una de las primeras tomadoras de vermut antes de que el vermut esté tan de moda como ahora. Como buena alemana, le gusta el queso y la birra. Como también tiene sus grandes refranes, como me pongo el pongo, me saco el poncho y me saco el saco. Como cada vez que jugábamos a la canasta decía qué mala suerte tenía y que le tocaba una carta de cada país. En el culo sucio, si te tocaba el 1 de oro, te mandaba a lavarte el culo en el bidet. Y después ella es súper afectiva y a todo el mundo, aunque esté loco, le dice que es un loco lindo, porque le va a poner el tono bondadoso, y me encantaba cuando me decía que era una loca linda, y de hecho hoy en día lo uso y le digo a mis amigas más locas que están locas lindas. Y adopta a todo el mundo como familiar. De hecho, si ya es familiar y es sobrino, ella lo pone como hijo o como nieto para elevarlo de nivel amoroso y darle más importancia. Para homenajear tantos momentos juntos y tantas horas de cuidado, queremos contarle una historia. A ella le gustan mucho las leyendas. Vamos a contarle la fiesta en el cielo. Dice que todos los años iban las aves a una gran fiesta en el cielo. Una vez, cuando estaban preparando el viaje, el sapo los escuchó. Salió el cuervo con su guitarra, porque era guitarrero, dejó un ratito la guitarra al lado y ahí fue el sapo y se metió en el hueco de la guitarra sin que lo vieran. El pájaro sintió un poco más pesada la guitarra, pero bueno, no le dio importancia. El pájaro llegó al cielo junto a todas las otras aves. Cuando dejó la guitarra por ahí, el sapo, sigilosamente, salió y se presentó ante los invitados. Cuando llegó y lo vieron los pájaros, contentos todos con sus alitas aplaudiendo, aunque se preguntaban, ¿cómo habrá subido el sapo? ¿Con quién habrá venido? Todos comieron, cantaron y bailaron. También tomó parte de la farra el sapo. Cuando llegó la hora de volver, el sapo calladito se le metió en el hueco de la guitarra del cuervo. A todo esto el cuervo lo vio y no dijo nada. Entonces se dio cuenta cómo había llegado al cielo. Ah, con que así era la cosa. Este venía conmigo, dijo el cuervo. Se puso la guitarra a media espalda y salió volando hacia abajo. Claro, de regreso a la tierra. Ya cuando calculaba que iba por la mitad del camino, tumbó la guitarra y ahí salió el sapo volando como una pedrada. Cuando se dio cuenta que iba a pegar contra la tierra, empezó a gritar. Piedras, háganse un lado que las voy a partir. Se pegó un tremendo golpe, se machucó y se lastimó por todo el cuerpo. Y dicen que ese fue el origen de las manchas que tiene el sapo macho, no la hembra. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. Estas son algunas de las muchas enseñanzas que nos inculca Isabel, Beli o la Yaya, siempre contándonos leyendas para mostrarnos e inculcarnos la importancia de conocer nuestros orígenes o de su origen que nos ha relatado. Hoy, gracias a Dios, festejamos sus primeros 90 años. Muchas gracias por todas tus enseñanzas. ¡Feliz! ¡Feliz! ¡Te queremos mucho! ¡A ver! Dale, besito. Hoy es 3 de mayo y mi amor cumple 90 años. Tenemos 63 años de casado. Le deseo mucha felicidad, mucha salud y que siga gozando de los nietos y los hijos. Un beso. Me emocioné.